Buenas tardes de nuevo a todas, bienvenidas. Ya son las 7:02, así que vamos a dar comienzo a la siguiente tertulia. No sin antes, como siempre, yo siempre suelto el mismo rollito. Recordaros que estas sesiones forman parte de las prácticas de las alumnas de las formaciones que realizamos en Sexpol y que se realizan todos los martes y todos los jueves. Que están abiertas al público, así que podéis invitar a quien queráis. Además, bueno, son las propias alumnas las que seleccionan el tema que van a trabajar y que nos traen después aquí. Recordaos que grabamos las sesiones, de hecho ya se está grabando esta, que después la subiremos a nuestro canal de YouTube y que os voy a dejar en la lista de reproducción un enlace en el chat para que podáis verlas. Ya sabéis, la cámara, pues nos encanta veros y disfrutaros, si no, pues nada, tampoco pasa nada. Y micrófonos apagados para evitar interrupciones y por último, pues recordaros que voy a dejar en el chat también un enlace con el formulario para darle un poco el feedback de la sesión a la compañera que va a estar esta tarde con nosotras. Y ya está, un poco es eso. Os dejo con Tamara Salceda, ella es enfermera y matrona desde el año 2013. Actualmente trabaja en la Unidad de Atención de Salud Sexual y Reproductiva en Santa Perpetua de Mogoda, en Barcelona. Desarrolla su trabajo en un centro de atención primaria y también atiende a menores de 25 años en la consulta tarde joven. Es profesora de hipnoparto y del método parto positivo. Está cursando con nosotras el máster de sexología sanitaria con perspectiva de género también. Es amante del yoga como espacio de autocuidado. Es madre de una niña de 5 años, amante de la lectura, de las buenas series y del rock, como yo. Y nos trae una tertulia sobre el hipnoparto para un parto positivo. Bienvenida, Tamara. El espacio es tuyo. Ahora, pues muchas gracias, Clara, por la presentación y gracias a todas por estar aquí conmigo. Bueno, voy a compartir la pantalla. A ver si no me dio como antes. Aquí está. Vale. Creo que se ve bien. Sí, se ve. Se ve. Bueno, pues el tema de este taller es el hipnoparto, ¿vale? Basado en el método de parto positivo y un poquito ¿no? la justificación de por qué hago este taller es que, bueno, como sabéis, estamos viviendo un proceso de medicalización de los procesos naturales de la vida, ¿no? Tanto en la infancia como, por supuesto, durante el embarazo y durante el parto. Y esto es verdad que no sucedió, no fue siempre así, es decir, que hasta el siglo XVIII todo lo que concernía ¿no? al embarazo, al parto, a la lactancia, pues formaba parte de la sabiduría popular, ¿no? de esta cultura popular. Estos conocimientos se van transmitiendo de generación en generación. Y no fue hasta el inicio de la medicina higienista que la medicina puso el ojo pues, en todos estos procesos naturales. Y a partir de ahí comenzó pues, la medicalización, sobre todo de embarazo y de parto. Un poquito con el hipnoparto lo que se pretende es devolver tanto el embarazo como el parto pues, al lugar del cual nunca debió salir ¿no? Que es esa sabiduría de persona a persona no transmitida. No dejar ¿no? El hecho de devolver a las personas gestantes al centro del proceso, empoderar a todas estas personas y a tomar decisiones pues, basadas sobre todo en evidencia, decisiones libres, ¿no? Y sobre todo eso, el volver a coger este protagonismo. Sin más, paso a ver un poquito cómo estructuraremos la sesión. Veremos qué es y qué no es el hipnoparto, los pilares un poquito de la preparación, un poquito, nada, muy pequeñas pinceladas sobre historia y evidencia científica. Hablaremos de la mente, la función de la hipnosis, el miedo en general y qué importancia tiene el miedo en el parto, la importancia del entorno donde vamos a dar a luz y recursos para transitar las sensaciones, emociones del parto y sobre todo qué podemos hacer los profesionales y también los y las acompañantes.
Para empezar un poquito definiendo qué es el hipnoparto, pues hay quien piensa, ¿no?, que es un método de preparación al parto al uso, pero realmente es un proceso de crecimiento personal. Es decir, no es lo mismo al inicio de la preparación, ¿no?, como pueden sentirse las personas gestantes, que habitualmente se suele sentir un poquito de miedo, ¿no?, que va desde una intranquilidad, ¿no?, pues más o menos llevadera, hasta un miedo totalmente desadaptativo, ¿no?, y absoluto. Y cómo a lo largo de todo el proceso pues va cambiando esas sensaciones, van cambiando esas creencias también, y cómo al final resulta, ¿no?, pues unas ganas, un empoderamiento y ganas de que llegue ese momento, ganas de tomar decisiones y vivirlo de otra manera. Por tanto, eso es acumulativo, los cambios son sutiles pero se van acumulando. Permite transitar el embarazo de forma positiva, ¿no?, y empoderadora desde la fisiología y con objetivos como los que veis aquí, ¿no?, que es identificar, eliminar miedos, modificar las creencias limitantes que no nos hacen bien y trabajar en los posibles bloqueos que tengamos cada persona. Por tanto, dentro de la preparación con hipnoparto, pues como seguramente que pensáis, ¿no?, que la hipnosis ocupa un lugar fundamental, es un lugar central, realmente es la herramienta que utilizamos, ¿no?, para que ocurra este cambio de pensamiento, para que ocurra este empoderamiento, ¿no?, y modificamos esas creencias limitantes. También lo que hacemos es dar muchísima información, ¿no?, sobre todo el proceso del embarazo, todo el proceso del parto a nivel fisiológico y también todos los cambios psicológicos que ocurren, y dotar a las personas gestantes y a las familias pues de herramientas y recursos para gestionar todas las emociones, sensaciones que se dan durante el parto, ¿no?, y bueno, cómo gestionar, ¿no? Hay herramientas que ya veremos propias, ¿no?, de cada persona, y herramientas, bueno, como técnicas de respiración y otras cosas que veremos más adelante. Pues con todo este batiburrillo, pues un poquito es en lo que se basa el hipnoparto, ¿no? Si tenemos claro que no es, también hay que dejar claro qué es lo que no es, ¿no? Y que no es solo un método contra el dolor, de alivio del dolor, es decir, no se promete un parto indoloro, pero sí que las personas gestantes que paren con hipnosis, con hipnoparto, pues puntúan las sensaciones más intensas del parto en una escala, de 0 al 10, la escala EVA que se utiliza para la valoración del dolor, pues con puntuaciones más cercanas al 0. No es únicamente para el parto natural, pese a que es ampliamente utilizado para ello, sino que en partos con anestesia epidural o en cesáreas o en inducciones, pues también se puede utilizar, ¿vale? Pensamos que vamos a acompañar a todas estas personas en todo este tránsito, ¿no? Y que vale para cualquier tipo de parto. No es para trabajar traumas o alteraciones del estado de ánimo. Para eso pues hay que derivar al profesional sanitario correspondiente. Nosotras trabajamos con una psicóloga dentro de la unidad de atención a la salud sexual y reproductiva que acompaña esos procesos. Y tampoco es nada nuevo, es decir, que la hipnosis se ha utilizado ampliamente para muchísimas cosas, para dejar de fumar, por ejemplo, ¿vale? Aquí vemos un poquito de historia, que ya en 1920 se acuñó el término psicoprofilaxis en la antigua Unión Soviética, y es que ya por esa época se utilizaban durante los partos pues técnicas de respiración, técnicas de relajación, pero con un objetivo muy diferente al que podemos contemplar ahora, que era el ahorro de analgesia. En 1940 se popularizó en Estados Unidos el método Lamaze, que también utilizaba la hipnosis. Lo que pasa que debido a la mala fama, ¿no?, la mala reputación de este término, pues lo modificó, pasó a llamarlo relajación. Y lo mismo le ocurrió a Robert Brady, ¿no?, que utilizaba técnicas de hipnosis, pero decidió modificar el término hacia relajación profunda. Ya en el 87 nace en Reino Unido el término hypnobirthing. En el 89 se popularizó este libro de Marie Mongan y se dio a conocer un poquito su utilización en todo el mundo. Y luego cada país pues a lo que ha hecho ha sido adaptarlo, y hay un montón de preparación al parto pues diferente, ¿no?
En España el método NACES de Esther Navarro, por ejemplo, el NACES sabiamente de Alejandro Ojeda, parto positivo de Carmen Moreno, luego se ha ido como diversificando. Lo que nos dice la evidencia científica es que existen varios estudios de la aplicación de hipnosis en el parto, pero que todos son de baja calidad, puesto que no hay consistencia en la aplicación del método. Ya hemos visto que se han diversificado las maneras de utilizar la hipnosis, entonces, bueno, pues falta un poquito de consistencia. También los estudios que se han hecho son con muestras muy pequeñas, ¿vale? Entonces, bueno, todavía queda un largo camino por recorrer ahí. Sí que todos coinciden en que hay una disminución de la sensación dolorosa, el aumento de la probabilidad de partos vaginales y en general la experiencia de parto es mucho más satisfactoria. Hay alguno, como veis aquí abajo, que afirma que mejora la puntuación Apgar de los recién nacidos. Los recién nacidos se les pasa un test al minuto, a los 5 y a los 10 minutos, que valora cómo se está adaptando a la vida extrauterina, ¿vale? Y parece que hay una mejor adaptación. No podemos hablar de hipnosis ni de hipnoparto sin hablar de la mente. La mente es un órgano que aún hoy es muy desconocido, que genera todavía ¿no? como mucha controversia, y lo podemos, si con algo lo podemos comparar, es con un iceberg. Un iceberg, veis que hay una parte pequeña respecto al total, que es la parte que se ve, ¿vale? La parte que está por encima del nivel del mar, y una parte sumergida. Si esto lo trasladamos a la mente, la parte que se ve, la parte más pequeña, representaría un 10% del total y es lo que se constituiría nuestra mente consciente. Es decir, en esta mente consciente es donde reside nuestro pensamiento más racional, ¿vale? La capacidad de crítica, el lenguaje, la voluntad, el intelecto. Y además es la mente analista, ¿no? Puede pensar en lo que ha pasado ayer, imaginar diferentes escenarios que podía haber pasado o que puede pasar en un futuro, es la que un poquito bueno, maneja, digamos que es la mente pensante, ¿no? Y luego este 90% sumergido del total, aparte de ser mucho más grande, lo que hace es sustentar la parte consciente, ¿vale? La mente inconsciente representa el 90% y ahí reside todas nuestras creencias, ¿no? Nuestros valores, nuestro instinto de protección, la intuición. Pensad que aquí funciona como una gran grabadora y se registra absolutamente todo. Los olores, las emociones, las creencias, como hemos dicho, los valores de cada persona. Y lo que pasa es que si necesitamos hacerlo consciente, pues lo pasamos, no digamos a la parte de arriba, a la parte racional, y si es una información que no necesitamos, pues se queda ahí, pero se queda para siempre, ¿vale? Todo lo que registramos en esta parte inconsciente, vuelvo a decir que sustenta lo que pensamos y además es capaz de modificarlo. Esto es muy importante para entender luego cómo funciona el hipnoparto. Por tanto, es nuestro gran disco duro y aquí reside nuestra capacidad innata de parir. Michel Oden es un obstetra francés que dedicó gran parte de su vida al estudio del cerebro humano y también lo compara con el de los mamíferos, ¿no? Que es con el que más quizás nos parecemos. Él vio que hay dos zonas del cerebro fundamentalmente, una que es el neocórtex y otra que es el cerebro reptiliano, bueno, el cerebro, digamos, primitivo. El cerebro primitivo es el que compartimos con los mamíferos y es donde reside también la capacidad innata de parir. Resulta que para que este cerebro reptiliano, ¿no? Este cerebro primitivo, pueda salir, pueda emerger a la superficie, necesitamos apagar esta parte consciente. Por eso, ya de forma natural, las personas que están de parto, esto entre las comadronas lo solemos decir mucho, ¿no? Está en el planeta parto. Hay una desconexión, nos sentimos que está como en otro planeta, ¿no? Está hay como una desconexión de esta parte racional. Esto ya sucede de manera natural, puesto que necesitamos apagar esta parte consciente para que pueda emerger. ¿Y cómo podemos cómo podemos hacer que emerja esta parte más primitiva? Pues la puerta de entrada, o una de las puertas de entrada, es la hipnosis. La hipnosis, como veis ahí, es una práctica terapéutica que lo que hace es inducir un estado de conciencia alterado, lo que llaman trance hipnótico. Y a través de la hipnosis lo que vamos a hacer es llegar al cerebro, a la mente inconsciente y modificar lo que piensa.
¿vale? Si cambiamos cómo sentimos, nos sentimos, cambiamos cómo pensamos y también esto va a condicionar luego la respuesta física, muy importante en el parto. Es cierto que el trance o la apertura, ¿no?, hacia ese cerebro secundario también se puede conseguir a través del mindfulness o de la relajación profunda. La diferencia con la hipnosis es que el mindfulness está centrado en el aquí y el ahora y es una mirada introspectiva. Lo que hacemos es mirar hacia adentro y simplemente observar. Y lo que hacemos con la hipnosis es modificar, es decir, generar cambios. Y esto se hace mediante el bombardeo de mensajes positivos al cerebro que hace que se modifiquen, ¿vale? Por tanto, hacemos una sugestión positiva, le enviamos de forma constante órdenes. Ahora mismo, si estamos aquí escuchando, estamos, ¿no?, en el taller, nuestro cerebro lo que está haciendo es sintetizar ondas beta, ¿vale? Estamos en alerta, estamos tranquilos, pero bueno, percibimos el espacio, percibimos el tiempo. Cuando nos relajamos un poquito o empezamos a meditar, nuestras ondas cerebrales son de tipo alfa, ¿vale? Todavía va bajando un poquito el ciclado. Si seguimos relajándonos, llegamos a las ondas teta, que es para la parte, ¿no?, meditación. Llegamos a meditaciones más profundas, ya conectamos con la mente inconsciente, y las ondas delta es cuando estamos profundamente dormidas. En la hipnosis nos vamos a ir moviendo entre las alfa y las teta, ¿vale? Es lo que necesitamos para acceder a esa mente subconsciente. Sí que cuando las personas piensan en la hipnosis, no os imagináis el típico show de la televisión en la que alguien hipnotiza a otro, ¿no?, y pierde la voluntad y hace lo que le mandan, ¿no? Y luego es como que se desconecta de la realidad y al cabo de un rato, cuando el hipnotizador lo dice, pues vuelve otra vez al estado natural. Nada que ver con la hipnosis real, ¿vale? La hipnosis, el estado hipnótico es algo al que accedemos cada día, justo antes de irnos a dormir o cuando nos despertamos. Ese es el duerme vela, que parece que no estamos ni aquí ni allí, ¿vale? Por tanto, entramos en hipnosis de forma totalmente natural. Por eso, durante el hipnoparto, el 95% de las personas entran en trance hipnótico con facilidad. Es bastante habitual cuando están utilizando los audios de meditación guiada, me suelen decir, Tamara, es que me duermo, no llego al final, ¿vale? Porque ya en el embarazo hay una plasticidad cerebral que ya, bueno, pues es más fácil, ¿no?, entrar en este trance hipnótico. Hay que dejar claro siempre que no se pierde esta capacidad de control, es decir, que cuando estamos en trance, si suena el móvil salimos de ese trance, si podemos hablar, podemos despertarnos, podemos movernos, ¿vale? No perdemos para nada ni la voluntad ni para nada el control. Los guiones de meditación guiada que ya están elaborados, están estudiados, ¿vale? Son seguros, es decir, no van a hacer que afloren traumas pasados, ¿no?, o sentimientos que no nos van a hacer bien, sino que están bastante probados y la verdad es que son muy, muy seguros. Por tanto, durante el hipnoparto lo que vamos a utilizar son guiones ya definidos de autohipnosis, que lo que recomendamos es que se pongan muchísimas veces, precisamente para condicionar el cerebro, ¿no?, para introducir esos mensajes positivos y lograr estos cambios en el pensamiento. Por tanto, como veis ahí, los objetivos durante el embarazo, mirad que me tapo media pantalla. Bueno, es introducir ideas positivas, ¿vale? Eso va a hacer que reemplacemos el miedo por seguridad y por confianza. Recordad que si modificamos cómo nos sentimos, modificamos cómo pensamos y eso va a cambiar nuestra respuesta física. Además, aprendemos a incorporarnos la relajación durante el día. Por eso, personas que dicen, uy, tengo problemas de insomnio, ¿no?, podéis bien escuchar el guión de hipnosis. Conectamos con los bebés y con los acompañantes, porque luego, ya veréis, nos asociaremos la voz con la relajación. Y hay guiones exclusivos para hacer en pareja. Y durante el parto, pues el haber utilizado estos guiones de hipnosis, haber utilizado técnicas de hipnoparto, pues va a facilitar, ¿no?, que los miedos que hayamos identificado y tratado y eliminado, pues va a facilitar que la madre se deje llevar, o la persona gestante, ¿vale?, durante el parto y facilita la relajación.
vamos a ir trabajando con la fisiología y no en contra, no en contra de nuestro cuerpo. Desde el inicio, ¿no?, de la presentación está hablando del miedo, que es el miedo en el parto, que se vamos a identificar, ¿no?, de miedo, y es que el miedo en sí es una sensación, es una emoción que nos acompaña siempre. El miedo y la ansiedad no son negativos en sí mismos, puesto que han garantizado la supervivencia de nuestra especie. El problema que ocurre es que durante el parto no es nada peligroso, ni es una amenaza, por tanto, miedo en el parto no tiene ninguna razón de ser, no nos beneficia en absoluto, como ahora veremos. El miedo en general, cuando estamos ante una situación peligrosa, lo que va a hacer nuestro cuerpo es activar el modo lucha. Nos vamos a prepararnos para luchar o bien para huir. También si os imagináis en una situación de riesgo, es que la frecuencia cardíaca se dispara, la frecuencia respiratoria también. Lo que va a hacer nuestro cuerpo es intentar dar esa respuesta física a esta emoción. Y además genera un sentimiento negativo. Es interesante saber que la mente no distingue entre el miedo real y el miedo imaginario. Si os imagináis, os recordáis una película que os haya dado miedo, y observéis la respuesta física que existe, veréis que es la misma. Aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la frecuencia cardíaca, ¿vale? Por tanto, si volvemos al terreno del parto, este miedo desadaptativo, el miedo quizá exagerado, lo que sucede es que va a prolongar e inhibir el parto, porque lo va a vivir como una amenaza, ¿vale? Entonces, como cuando activamos todo el mecanismo del miedo, pensad que o bien nos activamos modo lucha o nos paralizamos. Por tanto, todo el proceso natural se va a ralentizar. A todas las mujeres o personas gestantes, ¿no?, en las clases yo siempre les digo que para empezar a cambiar estas creencias, pues hay que intentar evitar todo aquello que sea negativo, ¿vale? Es muy habitual, bueno, que cuando vemos a una persona embarazada, el contarles nuestro parto, y además siempre suelen ser experiencias negativas, ¿no? Es curioso cómo lo viven las personas, que a veces es muy diferente a igual como lo hemos vivido los profesionales, ¿vale? Esta sensación subjetiva a veces es bastante dispar. Por tanto, ¿por qué es muy importante eliminar el miedo en el parto? Porque se activa un ciclo que veis aquí, que es el ciclo miedo, tensión, dolor, que lo que evita es que el parto fluya de forma cómoda, de forma eficiente. Pensad que cuando tenemos miedo lo que vamos a hacer es aumentar la tensión muscular, recordando que activamos ese modo lucha o huida. Al tener más tensión muscular vamos a provocar más dolor y el tener más dolor va a provocar más miedo. Entonces es un círculo vicioso, ¿vale?, que va a hacer que podamos llegar incluso a modo pánico. Total, que romper este ciclo va a hacer que todo fluya mejor. El tomar decisiones desde la información también va a ayudar a minimizar esta sensación de miedo y, por tanto, pues eso es lo que comentábamos, ¿no?, que los partos van a ser más cómodos, experiencias más positivas y saludables. Por tanto, ya de entrada, que nos tenemos que creer pues que somos capaces de parir, ¿vale? Tenemos este lado mamífero. Y también de tomar decisiones, y vamos a un poquito adoptar, ¿no?, a las familias, a las personas gestantes, de recursos para crear calma, para prevenir y entrar en el bucle y que si en algún momento lo hacemos, pues podamos salir de este ciclo. Durante el parto, esto las tomas lo saben bien, ¿no?, que se genera una serie de hormonas. Tampoco me voy a liar con muchas, pero sobre todo con las tres más importantes. La oxitocina, las betaendorfinas son las hormonas que van a actuar a nuestro lado. La oxitocina es la hormona que seguro que os viene, ¿no?, a la cabeza, es con las contracciones. Pues resulta que sí, es la hormona de las contracciones, pero también es la hormona del amor, la hormona del bienestar, la que provoca, la que aumenta también después de un orgasmo, es la hormona de la lactancia. Si nos paramos a pensar, está siempre implicada en los procesos positivos e importantes de nuestra vida. El parto también, ¿vale? Entonces, verla de forma negativa realmente no nos ayuda. Las beta-endorfinas son los calmantes naturales, son los analgésicos que conviven con nosotros con nosotras en el cuerpo. Es la hormona del bienestar. Muchas veces, incluso en diagnósticos de depresión, se prescribe ejercicio físico porque aumenta la secreción de endorfina, ¿vale? Y las endorfinas y la oxitocina lo que van a hacer es ir totalmente en sinergia, van a ir a la par.
Si aumenta la oxitocina, que es la hormona de las contracciones, va a aumentar también de forma natural las endorfinas como calmante natural para que, digamos, que sea cómodo ese parto. ¿Sí? Por contra, tenemos la adrenalina, que es la hormona del miedo, es la hormona del estrés, que lo que hace es totalmente antagonista de la oxitocina y las beta-endorfinas. Es decir, que si aumenta la adrenalina, nuestra oxitocina va a disminuir y nuestra beta-endorfina también, con lo cual todo se va a transformar en pues, un parto mucho menos cómodo. Esta adrenalina, como hemos visto antes, va a hacer que activemos ese modo lucha y va a generar una serie de cambios físicos que va a impedir que el útero trabaje con eficiencia. Y empezamos a esta rueda del ciclo miedo, tensión, dolor. Para que un músculo en general y el útero en particular en el parto funcione con eficiencia, necesitamos 3 cosas que veis ahí: la energía, el oxígeno y la respiración. La energía es muy fácil de conseguir a través de la alimentación, ¿vale? Si estamos en pleno proceso de parto, el poder ingerir comida, el poder ingerir líquidos, que hasta hace muy poco es verdad que estaba muy restringido, pero ahora ya no tanto, y yo creo que casi todos los sitios se deja comer y beber, es fácil de conseguir. El oxígeno también es fácil de conseguir simplemente respirando, si no hace falta ninguna técnica, simplemente respirar. Y también necesitamos que haya buen riego sanguíneo, ¿vale? Y aquí, cuando hay adrenalina, este riego sanguíneo se va a ver comprometido. Volviendo un poquito hacia atrás, cuando tenemos miedo activamos el modo lucha-huida y para que esta respuesta física se dé lugar, parte de nuestra sangre se va a desplazar hacia nuestras piernas y hacia nuestros brazos para que podamos luchar o huir. En un proceso de parto necesitamos, para que ese útero trabaje bien, necesitamos que esté lleno de sangre. Si esta sangre se ve desplazada, va a aumentar la tensión y va a aumentar el dolor. Es algo muy fácil de comprobar. Me gustaría que hicierais conmigo un pequeño ejercicio de levantar el brazo arriba, ¿vale? Vamos a alejar la sangre del brazo, ¿vale? Vamos a bajarlo hacia abajo. Simulamos que nuestra mano es el útero, ¿vale? Y que se va a estar contrayendo, nada, durante un minutito, ¿vale? Bien arriba esas manos, que si no, no... arriba. ¿Vale? Veis que vamos haciendo las contracciones, ¿vale? Abriendo y cerrando sin parar. Simulamos más o menos un minuto, ¿vale? Y si ya lleváis unos segundos haciendo el ejercicio, no sé si empecéis a notar que cuesta un poquito hacer, ¿no? Ya empieza a costar el abrir y cerrar la mano. ¿Notáis que ya los movimientos no son tan rápidos como al principio? Veo algunas caras, ¿vale? Sí. Y si seguimos, empieza a doler. ¿Lo veis? Empieza a ser incómodo. ¿Sí? Bueno, aquí podemos estar 3 horas, ¿eh? No, llega un momento que no se puede, exacto, ya impedimos, ¿no? Ya nuestro movimiento pierde ritmo. ¿Por qué? Lo que hemos hecho es arrastrar esa sangre, alejarla del útero y hemos visto que cómo aumenta esa tensión, ¿vale? Aumenta esa tensión, aumenta ese dolor y entonces todo se vuelve mucho más incómodo. Por tanto, necesitamos disminuir muchísimo la adrenalina para que este útero trabaje con toda la eficiencia del mundo. El movimiento también es muy importante. Hasta hace no mucho se dejaba a las personas que van a parir totalmente tumbadas y no se permitía el movimiento libre. Sabemos que este movimiento, aparte de favorecer, ¿no?, que los bebés se coloquen bien, también fomenta que este útero trabaje con eficiencia, ¿vale? Pensad que una persona tumbada lo que va a hacer es que el útero aplaste literalmente la vena cava, que es la que tenemos en la espalda. Si la aplastamos va a impedir que la sangre que va por esa vena retorne con facilidad al corazón y lo que se suele experimentar es mareo, ¿vale? Y también al bebé se puede afectar. Por tanto, es muy importante todo esto, ¿vale? Disminuir la adrenalina y sobre todo facilitar el libre movimiento. Igualmente importante, ¿no?, que lo que hemos visto hasta ahora es el entorno donde decidimos que vamos a dar a luz. Si yo os pregunto cómo paren las mamíferas, no sé qué me diríais. ¿Paren solas? ¿Acompañadas? ¿Cómo creéis? Los animales.
Bueno, si no decís nada, yo voy, te lo digo yo, ¿eh? Las mamíferas suelen, bueno, paren en entornos, bueno, en soledad, ¿vale? Sí que es cierto que miembros de su misma especie pueden quedarse un poquito alejados, pero dejan su espacio. O sea, pueden quedarse cerca, pero dejan un espacio. Paran en una caverna protegida, es decir, no les veremos parir en mitad de un bosque. Siempre van a buscar su refugio, su hogar. Sin sentirse observados. Si hay otros animales cerca, se van a apartar, van a buscar un sitio tranquilo, ¿vale? Sobre todo, voy a decir, cerca de la cueva. El libre movimiento, nadie les dice, ¿no? No se ponen así o no se tumban en ninguna roca, sino que utilizan el libre movimiento. Y resulta que nosotras, las humanas, que compartimos, ¿no? Grandes cosas con los mamíferos y la capacidad de parir sobre todo, lo hacemos totalmente lo contrario. Las mamíferas evidentemente no se medicaliza su parto, pero nosotros nos pueden hacer 1001 intervenciones. Es verdad que esta afectación va según la elección, ¿no? Qué tipo de parto queremos o se nos presenta y cuál es el lugar, ¿no? Elegido donde dar a luz. Las mamíferas paren por instinto y los seres humanos, pues no sin presencia de figura sanitaria, ¿no? Parece que necesitamos tener a alguien al lado porque si no, no va a conseguir salir ese bebé. Y resulta que esa necesidad de oscuridad, de soledad o escondidas, inobservadas, pues nosotras todo lo contrario, ¿no? Luz, profesionales que nos observan constantemente, nos tocan, ¿sí? Si hay residentes, pues más aún. Las mamíferas paren en silencio y nosotras pues con múltiples interrupciones constantemente. Y esto va a hacer que este proceso, ¿no? de introspección, de llegar a ese cerebro más secundario, pues se imposibilite un poco, se dificulte, ¿no? Porque activamos todo el rato esa parte consciente. Recordad que somos la única especie que cuestiona esa habilidad innata de parir, puesto que no estamos en un entorno favorable y estamos fuera de nuestra caverna protegida. ¿Cómo preguntarnos? Elegimos un hospital, un centro de nacimientos y, ¿vale? ¿Cómo sé yo si el entorno en el que voy a estar es favorable? Pues con dos sencillas preguntas que os pongo aquí. ¿Creéis que podríais ir de vientre, por ejemplo, en una sala así como esta? ¿O tener un orgasmo allí? Normalmente la respuesta es no, con tanta luz, ¿no? Tan desangelado todo, ¿no? Pues si la respuesta no, es que algo tiene que cambiar en el entorno. Clara, ¿me puedes poner el vídeo ese del minuto? Gracias. Es un minutito de vídeo. Ya está. Tengo que volver a compartir. No. ¿Sí? ¿Tengo que volver a compartir? Al principio. Vale. Bueno, en este vídeo, como podéis observar, ¿no? Es como a ver qué persona puede, ¿no? Hacer de vientre en un sitio con tanta gente y con tanta luz. Consideramos que ir al baño es un acto totalmente, pues eso, íntimo, ¿no? Que tener un orgasmo es algo también íntimo o poco compartido, pero el parto no. Y esto no es que no sea íntimo, porque lo es, ¿vale? Hay quien lo define como la máxima expresión de la sexualidad, pero simplemente es que nos hemos olvidado, esto hemos normalizado que no tiene por qué ser algo íntimo. Hay veces que el modificar ese entorno, todo lo que podamos hacer, ahora lo veremos, puede dar una oportunidad quizá a ese bebé, ¿no? De nacer por vía vaginal
cuando parece que es imposible, ¿no? Simplemente cambiando ese entorno, modificando esta secreción hormonal, disminuyendo la adrenalina. Más o menos vamos cambiando, vamos todos en la misma dirección, ¿vale? Todavía quedan muchas cosas que hacer, pero ya vamos viendo cómo hay algunos centros sanitarios que van modificando ese entorno para que sea lo más parecido a una caverna protegida. Debajo de las palabras hacia el cambio está el Hospital Casa Maternitat en Barcelona. Arriba, ese que veis tan chulo, gris y de madera, es el Hospital Nuevo Belén de Madrid. Debajo es el segundo centro público de nacimientos, ¿vale? Dentro del ámbito hospitalario de Cataluña, es el Centro de Naixements de Laietània. Que es público, es de acceso público, al lado está Martorell y arriba es el Hospital de Mollet del Vallès. ¿Vale? Cada uno dentro también de sus recursos hace lo que puede, pero como veis lo que han hecho ha sido ocultar todo lo que sea, ¿no? Quirúrgico, hay un ambiente más similar a una casa, hay bañera, ¿vale? Hay también reguladores de luz, quiero decir, para intentar lámparas de sal, salvaguardar, pues eso, que sea un ambiente mucho más íntimo, más favorable a la secreción hormonal. ¿Qué pasa? Que es verdad que no todo el mundo tiene la posibilidad de elegir un centro u otro. Hay veces que no, pues igual en nuestra comunidad autónoma solo hay un hospital, ¿vale? O no nos apetece o no nos podemos permitir un parto en casa. Quiero decir que hay veces que no obtenemos esta facilidad de ir y venir o cambiar, ¿no? Entonces, lo importante es ver que en el entorno en el que vamos a estar, cómo podemos modificarlo a nivel personal, ¿vale? Ya lo dice Michel Oden, que la primera intervención en el parto es salir de tu casa porque es salir de esa caverna protegida, ¿no? ¿Cómo podemos modificar ese entorno? Pues a través de lo que se llaman anclajes sensoriales, ¿vale? Que no son más que herramientas, ¿vale? O qué es lo que podemos ofrecer a cada uno de nuestros sentidos que nos provoque una relajación, nos provoque también bienestar y podamos facilitar esta secreción hormonal de beta-endorfina, sobre todo y oxitocina, ¿vale? Como veis ahí son elementos de comunicación que tienen esa influencia a nivel consciente-subconsciente y facilita esta secreción. Luego lo veremos. Todo eso que es pensar en qué podemos ofrecerle a cada sentido, a la vista, al oído, al olfato. Hay centros de nacimiento que han incorporado, por ejemplo, aromaterapia, que tienen ellos algún aroma allí, pero luego cada persona puede traerlos desde casa. Se cuida y la iluminación, ¿vale? Sobre todo por la oxitocina, que sabemos que es lumínico dependiente, es decir, que a más luz, menos síntesis de oxitocina, ¿vale? Somos mamíferos y parimos o iniciamos el proceso de parto por la noche, porque es cuando más nivel de oxitocina tenemos. Aquí veis, ¿no? Algunos ejemplos de qué puedo ofrecerlo yo qué puedo ofrecer a mi cuerpo para relajarme. Esto se tiene que trabajar evidentemente previo al parto, porque lo que vamos a hacer es una asociación, ¿vale? Consciente e inconsciente. Si a mí comer chocolate me da un subidón, ¿no? de bienestar, pues igual puede ser un anclaje para mí. Si el olor de la ropa, ¿no? O de aquel suavizante que utilizaba mi abuela o mi abuelo para limpiar me trae recuerdos de aquellos veranos, pues puede ser un anclaje. Visualizar estas cosas y que se lleva fotos, el tacto, ¿no? El masaje de la pareja, de la persona que nos acompaña. Bueno, ahí cada persona tiene que elaborar sus propios anclajes. Por tanto, con Hipnoparto ¿no? También intentamos dotar a las personas de los recursos, ¿no? Hay que pensar que podemos tener recursos propios, ¿vale? Que pueden ser la elaboración de estos anclajes sensoriales o de afirmaciones, como veremos, los recursos con los que pueda contar el entorno donde vayamos a parir, las bolas de esferodinamia, la bañera, la aromaterapia, la analgesia, si queremos, y los de preparación con el hipnoparto, que ahora veremos. Las afirmaciones positivas hay que poner en valor el poder que tiene el lenguaje sobre las personas embarazadas, ¿vale? En el mundo general, las personas embarazadas. Pensad que un poquito los referentes que tenemos trabaja en nuestra contra. Cualquier película que veamos en la que suceda un parto, sea cómica o sea dramática, siempre va a haber algo negativo. Siempre va a haber alguna situación de urgencia, siempre va a haber algo, ¿vale? Y todo esto nos lo llevamos, queda en nuestro subconsciente, ¿vale? Recordad que
forma parte de nuestras creencias y puede condicionar lo que pensamos. Entonces, es importante intentar resignificar o sustituir todo aquello que para nosotros sea negativo. Hay personas que dicen, uy, es que me da, o el miedo bastante habitual es el de, no sé si voy a saber cuándo me voy a poner de parto, no sé si voy a saber identificar aquellas señales que me está diciendo que me estoy de parto. Bueno, pues podemos intentar modificar esa frase por, tengo la confianza suficiente en mi cuerpo, o mi cuerpo va a saber perfectamente cuándo estoy de parto. Y de hecho, lo sabemos, esto lo hacen las comadronas, ¿no? Cuando alguien viene de parto y le preguntamos, ¿estás de parto? Y nos dicen, no lo sé o no creo, vengo por presión social, es que no. Ahora, si nos clavan la mirada y nos dicen, estoy de parto, es sí, está de parto. ¿Vale? O sea, tenemos todo el poder del mundo realmente, ¿no? Por tanto, el generar estas afirmaciones positivas vamos también a alimentar nuestro cerebro y vamos a potenciar ese cambio de creencias. Ahí tenéis un ejemplo arriba, ¿no? Que es mi respiración es mi mejor guía durante el nacimiento. Bueno, puede ser una, hay millones, ¿eh? En la Lletania, ¿no? En el Centro de Naixements de Can Ruti, de Badalona, lo tienen puesto por todas las paredes. Lo importante es hacerlo nuestro, ¿vale? Es generar nuestras propias afirmaciones, siempre en presente, siempre en positivo y que sean realistas, por supuesto, ¿vale? La cosa no es engañarnos, sino autoempoderarnos. El objetivo, ya lo veis abajo, es trabajar en esas creencias, introducir sugerencias positivas que penetran en el subconsciente. Pensad que no lo tenemos fácil, ya eso en la primera visita, ¿no? con la comadrona en el centro de salud, lo primero que hacen es hacer una historia clínica y poner una etiqueta de riesgo. Riesgo bajo, riesgo alto de la gestación, y pensad que no existe el no riesgo. No es que no exista, pero la mayoría de las gestaciones son embarazos saludables, sin ningún tipo de etiqueta de riesgo. Pero ya en nuestro sistema, el mínimo riesgo que se pone es riesgo normal, ¿vale? Que a mí alguien me explique qué significa esto de riesgo normal, pues es así, ¿vale? Todo lo que nos llega en la mayor parte es negativo y esto hay que modificarlo. También debido a las características emocionales, digamos, ¿no? de las personas embarazadas, es cierto que tenemos como un imán más para lo negativo, puesto que esto nos ha permitido sobrevivir, ¿vale? Esto es algo que es inherente, ¿no? a las personas. Por tanto, muy importante el trabajo tanto en anclajes como en afirmaciones positivas. También es muy importante las técnicas de respiración, no porque sea mejor una técnica que otra, sino porque lo vamos a utilizar como elemento disuasorio. Cuando tenemos una sensación que nos molesta, el cambiar el foco de atención va a hacer que esa sensación se minimice. Entonces, bueno, ya con el himnoparto utilizamos técnicas para dos tipos de fases que se dan durante el parto. Y esto provoca que cuando se domina la técnica, no por la técnica en sí, sino este poder de disuasión, pues hay un mayor sentimiento, un mayor control del proceso de nivel subjetivo. Se acompañan de visualizaciones porque ayudan también a focalizarnos más en la respiración. Y según estamos en una fase de dilatación, digamos, que es una fase más ascendente, pues invitamos, ¿no? a que se elabore una visualización que implique movimiento hacia arriba, ¿no? Por ejemplo, un amanecer, una apertura, una flor, ¿no? que se abre, y cuando estamos en la otra fase del parto, que es, digamos, es el tránsito, ¿no? del recién nacido al otro lado de la piel, pues entonces es descendente. Cambiamos la técnica de respiración y la visualización hacia pues, cascadas, ¿no? Algo que va hacia abajo, o el atardecer, ¿sí? Muy importante las visualizaciones, va súper bien. Las técnicas de respiración o elemento disuasorio, yo creo que de todo lo que se pueda trabajar con el himnoparto, lo más utilizado, aparte de la meditación guiada. También como recurso están los masajes, las pasadas magnético-sedantes, la técnica del árbol, ¿vale? Que es utilizar nuestros dedos como si fuesen plumas, ¿no? Los acompañantes, y hacer un masaje muy suave desde la cabeza hasta los pies, casi sin tocar, ¿no? Eso la mayor parte de las personas les resulta súper agradable y vamos a segregar endorfina y vamos a utilizarlo como anclaje también.
El árbol es lo mismo, ¿vale? Pero dibujando un sauce llorón en la espalda con la yema de los dedos. Movimientos muy suaves y muy lentos. Y presiones directas en el sacro que alivia mucho la sensación dolorosa. Me voy a meter en esto. La gratitud, muy importante en todas las etapas de nuestra vida. Hay hasta estudios científicos sobre ello, ¿no? Que nos dice que el hecho de dar las gracias, algunos dicen que 3 veces o a 3 cosas. Bueno, el dar las gracias, el ser agradecido cada día nos permite aumentar la secreción de endorfinas, ¿vale? Nos genera más sensación de bienestar. Y también es muy importante, hablamos que contar con información nos permite decidir de forma libre, pues hay una técnica que es de toma de decisiones que se llama BRAIN, ¿vale? El BRAIN utilizamos las primeras letras de cada palabra, ¿no? Que realmente es una técnica que lo que nos permite es obtener información, analizar y poder decidir de forma autónoma. A veces hay quien no dice, es que yo, claro, para poder decidir sobre mi parto tengo que estudiar obstetricia. Y resulta que no, esto como todo en la vida, hay que saber qué es lo que tienes que preguntar. Si sabemos lo que hay que preguntar, podemos obtener la información suficiente para poder decidir. Ante cualquier pregunta que queramos hacer, pues siempre hay que preguntar por los beneficios, ¿no? ¿Qué beneficio tiene hacer o no lo que se propone? ¿Qué riesgo supone? ¿Qué alternativas hay? Después de recoger toda esa información, ¿qué es lo que nos dice nuestro instinto? ¿Y qué pasa si no hacemos nada? ¿Podemos esperar? ¿Voy a estar yo bien? La bebé va a estar bien, podemos esperar 1 semana, 2 días, ¿vale? Recordemos que hay veces que, hay variables que en un parto no podemos controlar, ¿no? Y que sí que hay que estar siempre abiertas a múltiples escenarios, más que nada para que tengamos claro qué es lo que queremos que pase en cada escenario, ¿vale? Personas que para ellos, si hay una cesárea, es muy importante el hecho de estar acompañada. El hecho de poder iniciar en el quirófano pues la lactancia. ¿Vale? Quiero decir que tampoco es cuestión de idealizar los partos y que todos van a ser partos vaginales y maravillosos, sino tener claro qué es lo que queremos en cada tipo de parto, cómo queremos sentirnos acompañadas y también saber que hay una parte que no vamos a poder controlar, o sea que no, ¿vale? A través del parto intentamos poner toda esa fisiología de nuestro lado, confiar, pero hay ciertas variables que no, ¿vale? No podemos, que haya más al azar o al acompañamiento profesional. Muy importante el papel del o la acompañante si está, porque va a actuar como anclaje. Si hemos trabajado mucho durante el embarazo, los audios de meditación guiada en pareja, ¿vale? Vamos a asociar la voz con la relajación. Va a ser la mediadora para evitar interrupciones. Queremos una buena secreción hormonal, queremos apagar el neocórtex, queremos evitar que nos pregunten cosas innecesarias. Por tanto, se puede mediar entre los profesionales sanitarios y la persona que está de parto, ¿no? Propone todos los recursos que hayan podido trabajar durante el embarazo. Y muy importante, identificar y ayudar a eliminar señales de tensión, ¿vale? Estas señales de tensión hacen que ese ciclo que hemos visto antes pues se perpetúe, se inicie o se intensifique y entonces es muy importante que estas personas realmente sepan identificar, ¿vale? La mayor parte de tensiones se suelen dar en la mandíbula, en la espalda y en las manos. Sobre todo la de la boca, es súper importante eliminar esa tensión porque está muy relacionada con el suelo pélvico. Muy fácil además de ver, ¿vale? ¿Sabéis hacer un Kegel todas? A contraer la vagina, ¿vale? Como intentando evitar que se salga la orina. Si hacéis un Kegel y a la vez os chupáis el dedo hacia adentro, notaréis que asciende aún más, un poquito, el suelo pélvico. Por tanto, si tenemos mucha tensión aquí, va a hacer que nuestra vagina también esté muy tensa. Y lo que haremos es poner un poco más difícil el paso del bebé a través del canal del parto, ¿vale? Y si volvéis a hacer el Kegel, apretáis la mandíbula e intentáis relajar la vagina, os va a costar mucho. ¿Notáis que cuesta? Sí, hay una íntima relación entre boca y mandíbula. Por eso, muy importante que la persona que está acompañándonos sepa orientarnos, ¿no? Para eliminar esta tensión. A través de la vocalización, el O, el A, ¿vale? Relaja la mandíbula. El rebuzno, aunque pueda parecer un poco tonto, el ¿no? Puede también hacer que eliminemos esa tensión.
en los besos en la boca con lengua apasionados, pues también vale, todo vale para relajar la mandíbula. El semáforo, bueno, es una técnica, ¿no? Que según el grado de tensión, pues podemos aplicar unas técnicas u otras. Y sobre todo los profesionales, no nos tenemos que olvidar de nosotros mismos, hacer mucha autocrítica, poner en valor toda la violencia obstétrica que ejercemos muchas veces y que tenemos un compromiso para con las personas que están de parto y los bebés, ¿no? Entonces, que menos que proporcionar entornos seguros, ¿no? Con cuidar toda esta iluminación, respetar, por supuesto, el plan de parto, dar información, alternativas, ¿no? Evitar estas activaciones del neocórtex, pues utilizando, ¿no? O dirigiéndonos más hacia la persona que acompaña y sobre todo facilitar toda esa fisiología del parto, ¿no? Está en múltiples cosas, la biomecánica del parto, libre movimiento, cambios posturales, el rebozo, bueno, hay un montón de cosas. Cesáreas no humanizadas, no me gusta mucho este término, pero bueno, cesáreas más respetuosas, ¿no? Con las personas de parto, con los bebés, todo esto es muy importante, con el cordón umbilical. Y pensar que todo esto es el inicio de todo, ¿no? A veces pensamos en los partos como el fin, ¿no? Esto es como el final de todo y aquí ya se acaba y resulta que es el nuevo comienzo de algo tan trascendental, maravilloso y mágico como es el mundo de la maternidad, en todas sus formas, sus tipos de familia, da igual cómo haya empezado, como luego vaya fluyendo. Esas primeras miradas, como veis el bebé con esos ojos como platos que está identificando, ¿no? En este caso a su madre. Bueno, no voy a hablar de la hora sagrada, yo puedo tirar otra hora por lo menos. Sí que me gustaría finalizar con un vídeo en el que se ve mucho el trabajo de anclaje. Es un vídeo precioso, súper emotivo y que veréis que hay reboot, ¿no? Hay mucho anclaje de tacto, hay también mucho apoyo por parte del acompañante, ¿vale? Clara, por fin.
perdón por romper la magia, ¿vale? Luego el vídeo es súper largo, es muy intenso, es muy emocionante. A mí me lo parece, yo lo he visto 250.000 veces, ¿no? Pero creo que se ve muy bien los anclajes, ¿no? El acompañamiento también, esa mano, ¿no? Esa tortuga que seguro que le recuerda algo, ¿no? Los pétalos en el agua, el rebuzno, cómo respira. Yo no sé si ves lo mismo que yo, pero yo no veo sufrimiento, veo intensidad, veo fuerza, veo mucha intensidad del proceso, pero no sufrimiento, ¿vale? Dolor, sensaciones dolorosas siempre hay, no se puede negar, pero otra cosa es cómo lo vivamos. Con esto ya acabo.